En la noche del 22 de marzo de 2010, una familia de clase alta en Huixquilucan, Estado de México, fue sacudida por una tragedia que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los casos más enigmáticos, controversiales y perturbadores de la historia criminal mexicana. El caso de Paulette Guevara Fara, una niña de tan solo 4 años con discapacidades motrices y del habla, sigue siendo, hasta el día de hoy, un rompecabezas sin solución definitiva. Una desaparición imposible. Una muerte inexplicable. Una investigación plagada de errores, contradicciones y silencios. Paulette era una niña que, a pesar de sus dificultades físicas, era querida por quienes la conocían. Su madre, Lisette Fara, y su padre, Mauricio Guevara, eran parte de una familia acomodada que vivía en un lujoso departamento del complejo residencial Porta Alta. Aquella noche, Paulette fue acostada en su cama, como de costumbre, por su madre y su niñera. Al día siguiente, la niña ya no estaba. Lo que siguió fue una pesadilla. Lisette Fara denunció la desaparición de su hija, lo que dio inicio a una intensa campaña mediática. Televisión, radio, periódicos y redes sociales se volcaron en la búsqueda. El caso conmocionó a todo México. Se ofrecían recompensas, se interrogaban a vecinos, familiares, trabajadores del edificio. La madre daba entrevistas, implorando ayuda. El padre también apareció en los medios, aunque con menos protagonismo. La habitación de Paulette fue registrada varias veces por las autoridades, por peritos forenses, policías e incluso periodistas. El colchón fue removido. Las sábanas examinadas. Todo sin resultado. Durante 9 días, no hubo rastro de la niña. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pero el 31 de marzo, 9 días después de su desaparición, el caso dio un giro escalofriante. El cuerpo de Paulette fue encontrado, en su propia cama. Entre el colchón y el piecero de la cama, envuelto en cobijas y en un estado de descomposición avanzado, yacía el cadáver de la niña. La imagen es aterradora. Una niña que había sido buscada intensamente, cuyo cuarto había sido revisado una y otra vez, apareció exactamente donde había dormido la noche que desapareció. ¿Cómo era posible? Las autoridades, encabezadas por el entonces procurador del Estado de México, Alberto Barbaz, ofrecieron una explicación que no convenció a nadie. Paulette habría muerto accidentalmente al quedar atrapada entre el colchón y la base de la cama. Según la versión oficial, su discapacidad le impidió pedir ayuda, y murió asfixiada sin que nadie notara su presencia. Esta versión fue recibida con incredulidad. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Cómo es posible que nadie notara el cuerpo durante tantos días? ¿Por qué no había olor antes del 9º día? ¿Cómo es que los perros rastreadores no detectaron nada? ¿Por qué la cama fue movida varias veces por investigadores y aún así nadie la vio? Y lo más inquietante, ¿por qué la madre de Paulette continuó usando esa habitación como si nada? Daba entrevistas desde el mismo cuarto. Incluso dormía allí. Las cámaras de televisión captaron su comportamiento errático, contradictorio, a veces hasta frío. Los videos publicados por la Procuraduría mostraban a Lisette Fara respondiendo con evasivas. En uno de los más polémicos, se le escucha decir: "Yo no sé cómo se metió ahí. Nadie sabe cómo apareció ahí". Pero la cámara había estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo no se notó antes? La investigación se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático. La opinión pública se dividió. Muchos acusaban a la madre. Otros al padre. Incluso las niñeras estuvieron bajo sospecha. La familia comenzó a dar versiones contradictorias, mientras las autoridades parecían más preocupadas por cerrar el caso que por encontrar la verdad. El procurador Barbaz insistía en que no había crimen. La versión oficial, accidente doméstico. Pero las inconsistencias eran tantas que ni siquiera la mayoría de los ciudadanos aceptaron esa explicación. Un detalle desconcertante fue el audio filtrado en el que Lisette Fara, conversando con una amiga, asegura que Paulette estaba mejor muerta. Esa grabación alimentó la teoría de que la niña era vista por su madre como una carga. Su discapacidad, sus cuidados constantes, su dependencia.
Todo eso, según algunos analistas, generaba en la madre un rechazo disfrazado de indiferencia. ¿Podía ser que Lisette estuviera involucrada en la muerte de su hija? ¿Y si lo fue, actuó sola? ¿Tuvo ayuda? ¿Fue un accidente cubierto por miedo al escándalo? ¿O fue algo mucho más oscuro? Otra pieza extraña fue el papel del padre, Mauricio Guevara. Aunque se mostró más reservado, no quedó libre de sospechas. Algunos testigos señalaron que la pareja atravesaba problemas económicos y de convivencia. Incluso se habló de una batalla legal previa por la custodia. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el ambiente era turbio. En medio del caos mediático, las inconsistencias policiales y la presión social, la Procuraduría terminó cerrando el caso como un accidente. Nadie fue acusado. Nadie fue arrestado. Y lo más perturbador, nadie fue considerado culpable. Ni por homicidio, ni por negligencia. En 2010, Baz renunció a su cargo. La presión pública fue demasiada. Pero lejos de desaparecer del ojo público, tiempo después sería nombrado director del CISEN, el órgano de inteligencia del gobierno federal, lo que generó más indignación y sospechas sobre una posible red de encubrimiento. Años después, Netflix produjo una miniserie sobre el caso, Historia de un crimen, La búsqueda. Aunque la producción fue criticada por su tono y su tratamiento superficial del tema, logró reavivar el interés en el caso. La serie no resolvió nada, pero volvió a poner el nombre de Paulette en boca de todos. Hoy, más de una década después, el caso sigue siendo una herida abierta. No solo por la muerte de una niña inocente, sino por lo que reveló sobre las instituciones mexicanas. La ineptitud de las autoridades. La manipulación de los medios. La impunidad de los poderosos. Y, sobre todo, el olvido. Porque en medio de teorías, debates, documentales y escándalos, la pequeña Paulette se convirtió en un símbolo. Un símbolo de cómo la verdad puede ser silenciada. De cómo una muerte puede ser escondida a plena vista. De cómo, a veces, el crimen no es solo matar, sino no buscar justicia. Las preguntas siguen en el aire. ¿Paulette murió accidentalmente o fue asesinada? ¿Por qué su cuerpo apareció días después en un lugar que ya había sido inspeccionado? ¿Quién falló? ¿Quién miente? El tiempo no ha borrado la indignación, ni el dolor. Cada tanto, el nombre de Paulette resurge como un eco del México que mira hacia otro lado cuando la verdad duele demasiado. En un país donde la justicia a menudo parece inalcanzable, el caso de Paulette Guevara Fara permanece como una advertencia sombría, que incluso en los hogares más privilegiados, incluso bajo la vigilancia de todos, puede esconderse el horror más inimaginable. Un crimen sin culpables. Una historia sin final. Una niña sin justicia. Y muchas preguntas, que aún necesitan respuestas. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Secretos Mortales ESP, donde cada semana revelamos los crímenes más perturbadores, los misterios sin resolver y las verdades que muchos prefieren ocultar. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia, porque en cada secreto, hay una verdad que espera ser descubierta. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo más aterrador no siempre está en la oscuridad. A veces, está justo frente a nuestros ojos.